Se trata de personas. Todo lo que tiene que ver con la fe, con el cristianismo y con nuestra vida, se trata de personas. No de cosas, sino de personas. O Dios o el prójimo. Son los dos grandes mandamientos. Así que se trata de personas. Pero por la imagen entendemos que hablamos de las relaciones entre nosotros. Cómo nos tratamos, ¿sí? ¿Cómo nos tratamos? Lamentablemente tenemos un flagelo que es nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra lengua, sí, nuestro carácter. Algo que por nuestra condición o innatamente tenemos adentro, ¿no? Y esto lo dice la Biblia y ya compartimos el primer texto y puse ahí que el problema del trato con las personas tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? Con nuestro carácter, el carácter del hombre me refiero. ¿Cómo es el carácter del hombre? Ahí puse un corazón negro. Y dice Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Uno dice, bueno, puede venir de la ambición, del poder, del querer ganarle a otro, del querer tener tierras, del querer... Sí, bueno, más o menos, pero ¿eso de dónde viene? En realidad, esa es una consecuencia. Las guerras vienen, dice, y las peleas entre ustedes, ¿no es de los malos deseos que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, que viene del interior del hombre, ¿no? De lo que hay adentro, del corazón. Dice, todo eso malo, las guerras, las peleas que hay entre las personas, las diferencias, el enojarse unos con otros, el maltratarse unos a otros, el querer pasar por encima. En el caso de una guerra, uno aplasta al enemigo, ve a las personas como enemigos. No podemos ver a otro ser humano como un enemigo. Un cristiano nunca debería ver a otra persona, a otro ser humano, como un enemigo. El Señor Jesús dijo que a los enemigos, ¿cómo hay que tratarlos? Hay que amarlos. Hay que amarlos, exacto. Entonces dice, eso viene de los malos deseos que están dentro de ustedes mismos. Y miren qué palabras que utiliza. Codician, pero no tienen. Matan y arden de envidia. Matan, dice, y arden de envidia, pero no pueden lograr lo que desean. Combaten y luchan, pero no alcanzan, ¿sí? Nunca el hombre, a través del odio y la violencia y de lo que tiene en su corazón, se satisface. Nunca. Dice, nunca logran lo que desean. Después continúa hablando de que tenemos que pedir a Dios y no para nuestros propios deseos, justamente. Pero en realidad lo que quiero rescatar de lo que dice el apóstol es que todo lo malo que hay en la sociedad, en el ser humano, en la iglesia a veces, en la familia, viene del interior del hombre, de su propio corazón. De hecho, Jesús lo dice también de esta otra manera, dice en Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, las mentiras, los insultos. Y si se fijan, podemos entender no solamente que sale de nuestro propio corazón, sino que todas son cosas que hacen que lastimemos a otras personas, ¿no? Cuando yo le robo, ¿a quién le robo? A otra persona. Cuando yo miento a otra persona. Cuando yo soy infiel, lastimo a otra persona. Cuando insulto, hiero a otra persona. Siempre se trata de personas. Es decir, lo malo que podemos hacer es malo porque le hace daño a otra persona. Uno no puede hacer algo que sea malo si no le hace daño a nada, ¿sí? Por eso decimos que se trata de personas. Entonces, tenemos que entender y darnos cuenta y ser conscientes de lo negro que es el corazón del ser humano. Es más negro de lo que uno se da cuenta. A veces, hasta como dice acá, los malos pensamientos, que tanto nos cuesta controlar lo que pensamos, sale del corazón. También dice, Mateo 27, dice que Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, Jesús se arrepintió, ¿no? Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, ¿sí? Entonces Judas se dio cuenta, vio, dice, cuando era entregado a Jesús, el daño, lo malo, lo que había hecho, se arrepintió y devolvió la plata que había pedido por la sangre de Jesús o por la cabeza de Jesús para entregarlo. Y le dijo a estos sacerdotes y ancianos que representan la religión, las personas que supuestamente siguen a Dios y se interesan por las cosas que Dios nos manda, dice que les dice, he pecado entregando sangre inocente, he entregado a una persona que no merece lo que le estamos haciendo. Entonces él reconoce arrepentido que
ha pecado. Y ellos le respondieron que nos importa a nosotros, eso es problema tuyo. Y arrojando las piezas de plata, Judas salió y fue y se ahorcó. En esto desencadenó la respuesta de la supuesta gente que está cerca de Dios, que conoce a Dios. Le dice, a nosotros no nos importa que vos estés arrepentido, ¿no? Y muchas veces nosotros condenamos a personas que ya se han arrepentido. Uno puede pensar muy mal de Judas, y con razón, porque hizo algo atroz. Sin embargo, él se arrepintió. Entonces, si él vino demostrando arrepentimiento, que de hecho es algo que pocos hacen, él devolvió el mal que había hecho, que otro a lo mejor se arrepiente, pero la plata se la guarda porque ya fue. Pero Judas quiso devolver el dinero y estaba arrepentido. Y ¿cuál debería haber sido la respuesta correcta de personas que supuestamente conocen el corazón de Dios? Estos sacerdotes y estos fariseos lo tendrían que haber recibido y haber tratado de ayudar en la situación que él está. Una persona que ha entregado a otra inocente viene a decir, me la mandé, hice mal. Y ellos, en lugar de decir, bueno, te vamos a ayudar, pedirle perdón a Dios, arrepentite, no hagas una locura, le dijeron, no nos importa, andá nomás. Y me doy cuenta de que muchas veces en las iglesias sucede que a personas que han hecho mal y vienen arrepentidas, se las castiga, se las disciplina, se las lastima, se las aleja, se las excluye, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron algo malo. Se pone en lugar de jueces, claro. Entonces, no es el camino, no es la forma que nosotros hemos aprendido de Jesús. Y acá quiero mostrar el contraste. ¿Cuál contraste? Esto que estamos hablando. Fíjense, la religión, si me permiten llamarlo de esa manera, de ese momento, la religión de ese momento rechaza el arrepentimiento de este hombre o la situación de este hombre y la aparta, ¿no? Lo aparta de ellos. No les importa lo que él les viene a plantear. Miren el contraste de cómo actúa Jesús. Dice, los fariseos o los escribas le trajeron a Jesús, ya conocen muy bien esta historia, una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces ya sabemos la historia. Trajeron una mujer adúltera, que de hecho la conocemos así, la mujer adúltera, no tiene ni nombre, es la mujer adúltera. Sí, ese es su estigma. Y se la traen. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta mujer? Bueno, según la ley de Moisés, hay que apedrearla, ¿sí? Hay que matarla, por eso puse esa imagen. Hay que tirarle piedras hasta que se muera, ¿sí? Este es el trato que el entendimiento de ellos de la ley y de la religión le tenía que propinar a esta mujer. Y ellos entonces quieren probar a Jesús a ver qué va a hacer. Entonces le ponen a la mujer. Ustedes ya saben cómo continúa esto. Y entonces Jesús, bueno, hay unos versículos ahí que salteé, que dice que estaba escribiendo en tierra, que no contestaba, y después se levanta y le dice, Jesús le dijo, el que entre ustedes esté sin pecados o sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa es la respuesta de Jesús. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedó Jesús y la mujer. Entonces, Jesús les está enseñando que enfrente de ellos tienen, ¿qué? Una persona. Y tiene el mismo valor que si nunca hubiese pecado. No merece el trato que ellos le querían dar. O tal vez sí lo merece. Pero lo que Jesús les demuestra es, ustedes también lo merecen. Dice, si acá hay alguien que sea perfecto, que no ha pecado nunca, que no tiene sus cositas, bueno, que le tire una piedra y empecemos a apedrear a la mujer. Y todos se dieron cuenta, empezando por los más experimentados, que no podían, porque ellos eran también merecedores del juicio de Dios y de ser apedreados, tal vez por otros motivos, o de tal vez no ser apedreados, pero sufrir algún tipo de consecuencia o castigos porque tenían
pecado en sus vidas. Entonces, el único que había ahí, que tenía la autoridad para tirarle una piedra, porque era el único que no tenía pecado, no le tira la piedra. Y todos los que sí estaban sin autoridad para apedrear a esta mujer eran los que la querían matar. ¿Se dan cuenta cómo es el contraste entre el carácter del ser humano y el carácter de Jesús? Y nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Entonces, con la gente, con el trato, porque se trata de personas, más vale, si estamos en duda, inclinémonos al lado de la gracia. Porque se trata de personas, ¿sí? Se trata de personas. Y las personas tienen delante de Dios el mismo valor. Fíjense, Dios dijo, o Jesús dijo, el primer mandamiento es amar a Dios. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Y no hace diferencia, no dice, bueno, primero están tus papás y después el resto de los prójimos. O primero están tus hijos y después el resto de tus prójimos. O está tu esposa o tu familia y el resto de los prójimos. Están tus amigos. No. Dice el prójimo. Y de hecho, cuando él pone un ejemplo de quién era el prójimo, el que demostró ser una persona que tenía una conducta conforme al corazón de Dios era uno que se había preocupado por un extranjero, porque fue el samaritano que odiaba a los judíos supuestamente, que atendió a este hombre que estaba en necesidad en esta parábola que el Señor Jesús cuenta. Entonces, no hay diferencia, todas las personas tienen el mismo valor, porque son personas, porque se trata de personas. Dios no hace acepción de personas y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Y tampoco terminaba la historia ahí, sino que continúa cuando ya todos se fueron, porque la conciencia, la honestidad o no sé cómo llamarle, no les permitía estar ahí. Tendrían que haber sido más caraduras todavía para haberse quedado. Bueno, dejaron las piedras y se fueron. Entonces Jesús dice, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta la mujer. ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta frase, ni yo te condeno, tiene mucho peso, porque, como dije recién, el único que tenía autoridad para condenarla, no solo por ser Dios, sino porque Él sí era perfecto y Él sí no tenía pecado, era Jesús. Y Jesús, que era el único que en realidad tenía toda la razón para haberle tirado una piedra, es el que no lo hizo. Y dijo, yo no te condeno. Y Jesús dijo, de hecho, explícitamente, yo no he venido a condenar al mundo. No he venido a condenar al mundo. Y si Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿por qué nosotros o por qué yo condeno a una persona que tiene conductas o tuvo un pasado o hizo algo que a mí no me gustó o no me gusta? Y a veces ni siquiera son cosas que nos hicieron a nosotros. Simplemente decimos, no, este es un carnal, es un pecador, es un mundano, es lo que sea, y ya lo condeno, ¿sí? Y lo mato, y le hago la cruz. A veces no le tiro una piedra, pero lo mato. Adentro mío, yo a esa persona la he matado, ¿sí? No la hago parte, hay que tenerla en observación, hay que ver si hace letra, en el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces pueden pasar años y esa persona ya quedó con una marca, ¿sí? Y Jesús dijo, yo no te condeno, está bien, no peques más, no voy a estar apañando el pecado, pero yo no te condeno, sino que yo te perdono, no te apedreo. Entonces ese es el contraste con el corazón de Dios. Acá tenemos otro episodio donde se ve el contraste entre el pensamiento del hombre y el de Jesús. Dice, los samaritanos, Lucas 9, no recibieron a Jesús porque sabían que luego iría a Jerusalén. Jesús estaba pasando por Samaria y ellos veían como que su rostro, dice, era de ir para otro lado y no les gustaba. Ellos, como no querían a los judíos, dice, o está con nosotros o estás con ellos, pero no estés por los dos lados. Entonces, como Jesús, ellos se daban cuenta que su propósito no era quedarse ahí, sino volver a Jerusalén, dice, no lo quisieron recibir los samaritanos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Sí? Este es el corazón del hombre. ¿Cómo se atreven a rechazar a Jesucristo? Los vamos a incinerar. Y hasta podríamos decir, esto es lo que querían ver ellos, ¿no? Ardiendo así que caiga fuego y se prenda fuego toda Samaria. Además que les hubiese encantado porque se odiaban.
Y podríamos justificarlo, decía yo, porque a veces uno como que tiene un celo por Dios, como que quiere defender a Dios o las cosas de Dios más que Él mismo, ¿no? Porque a veces Dios no nos mandó no sé, a pelear por Él. Se hicieron guerras, mataron personas. Las iglesias, ¿no? En la Inquisición, en nombre de la fe y de Cristo, en contra de los que se oponen a las cosas de Dios, según ellos, porque también hay que conocer bien las historias. Pero supongamos que se levantara un ejército en contra de Dios. ¿Eso significa que nosotros tenemos que aniquilarlos? Entonces, el corazón de los apóstoles fue a estos filisteos incircuncisos, samaritanos, como era un insulto. ¿Se acuerdan que a uno, cuando Jesús los retrucó en un momento a los fariseos, le dijo, ahora sabemos que tienes demonio y que eres samaritano? O sea, era un insulto decirte samaritano. Era increíble. Entonces, ellos realmente los odiaban y querían consumirlos porque no estaban recibiendo al Señor. Entonces Jesús les responde, les reprende, dice, los reprendió, los retó, digamos, los arengó, les tiró las orejas y les dijo, ustedes ni siquiera han entendido el corazón de Dios. ¿Cuál es el problema que tenía esta persona que querían aniquilar a otros? No conocen a Dios, no saben el carácter de Dios. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, no es como Él actúa y agrega, yo no he venido a perder almas. Imagínense si mato a toda esta ciudad. Que Él lo podría hacer. De hecho, cuando lo iban a entregar, dijo a Pedro, que había cortado la oreja de alguien, y dice, yo podría traer ángeles, decenas, legiones de ángeles, miles, y me salvarían, pero ese no es el propósito. Entonces, acá dice lo mismo, yo no he venido a perder alma. Imagínense si destruimos toda la ciudad. ¿Cuántas personas que no son literalmente tal vez los que rechazaron a Jesús en ese momento? ¿Las vamos a matar? Lo mismo le pasaba a Jonás con Nínive. Entonces, dice, yo no he venido a perder almas, he venido a salvarlas. ¿Sí? Entonces, ese es el corazón nuestro. Nosotros tenemos que rescatar a la persona y no condenarla. ¿Sí? Pero vos tenés que amar, no al mundo para ser como ellos, sino las almas, las personas, para llevarlas a los pies de Jesús. No tenemos que desear que sean aniquilados, sino que deseemos que sean rescatados. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo Jesús cuando no lo recibieron, cuando lo rechazaron? Le dijeron, ¿sabe qué, Jesús? Acá no te queremos. ¿Qué hizo? Se fue a otro lado. No hizo nada. No insultó a nadie, no renegó. Se fue a otro lado. Me acuerdo de un ejemplo, cuando va a ver un hombre a la tierra de los Gadarenos, va solo por esa persona y dice que cuando expulsó a los demonios, la gente que había visto que se le habían muerto los cerdos le dijeron que se fuera de sus contornos. Dijeron, este nos va a dejar sin carne. ¿Y qué hizo? Y se fue. Entonces, si Jesús, que lo rechazó una ciudad entera, no dijo nada, al contrario, reprendió a los que se enojaron o renegaron de eso, si Jesús no hizo nada, nosotros cuando no somos recibidos, en lugar de pelearnos, contrariar, cabecear, luchar, todo eso, bueno, vos te lo perdés, yo me voy a otro lado y no pasa nada, y no entrar en un conflicto. Jesús nunca entró en un conflicto con personas así de una forma violenta. Bueno, ¿cuál es el camino entonces? ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo dice en Gálatas, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben expulsarlo de la... No, deben ayudarlo, y ahí remarqué la palabra ayudarlo a corregirse. Dice que si alguien ha caído en algún pecado, ¿qué hay que hacer? Ayudarlo a corregirse. No existe en todo el Nuevo Testamento disciplinar a alguien. No existe eso. Yo lo he visto practicar en las iglesias, pero eso no existe. No se disciplina, nosotros, la iglesia, no disciplina a personas por pecado. Lo que hace la iglesia es, cuando identifica que hay una persona que no es del Señor, ¿sí?, la aparta. El caso de en Corinto que tenía una relación con la madrastra o la esposa del padre, dice que era un perverso, que estaba en esa situación porque se tiene todavía la mujer de su padre. Entonces era una persona que estaba en una actitud de rebeldía. Bueno, ese dice,
ese hay que apartarlo. Es una persona que no conoce al Señor. Jesús dijo, vos le tratás de explicar a una persona para que se arrepienta. No se arrepiente, traes otros para que los escuche y se arrepienta. No se arrepiente, vayan a la iglesia para que escuche a la iglesia y se arrepiente. No se arrepiente, bueno, no es un hijo de Dios. Pero ahí lo expulsas cuando descubrís que no es un hijo de Dios. Cuando Pablo habla de Himeneo y Alejandro, dice que ellos habían caído de la fe y por eso los entregué a Satanás. No son personas que simplemente le caían mal a Pablo o habían hecho algo malo. Eran personas que habían caído de la fe. Se daba cuenta de que no eran hijos de Dios. Bueno, eso se pueden apartar si están haciendo daño en la iglesia, porque de otro modo hay que conservarlos por si los ganamos, ¿verdad? Pero no disciplinamos a las personas, sino que cuando alguien cae en pecado, hay que ayudarlo a corregirse. Eso es lo que hay que hacer. Nunca excluirlo, hacerlo sentir mal, ponerle el pie encima, ponerlo en penitencia como hacemos con los niños. Ese no es nuestro papel, sino al contrario, sacarlo de ese problema. Y de hecho continúa diciendo el apóstol, pero háganlo con humildad, mirándote a ti mismo, con humildad. ¿Por qué dice que hay que hacerlo con una actitud de humildad? Porque siempre, ¿qué pasa? Se equivocó. Yo soy mejor que vos, ¿viste? Sos un pecador. Vos me tenés que hacer caso porque yo soy superior. Ese es el mensaje que le damos a una persona, o se le da muchas veces a una persona que se la mandó, se equivocó en algo, la hacemos sentir mal, vos te tenés que humillar, ¿no? Y dice, no, somos nosotros los que tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque a mí también me puede pasar. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas puesto a prueba. ¿Qué tal si eso que le critico a él después es lo mismo que me puede pasar a mí? O algo peor, por otro lado. Entonces dice, si vas a corregir a alguien para ayudarlo, de hecho, hacelo con mucha humildad, porque si no lo haces con humildad, Dios podría estar viendo tu corazón y después ponerte una prueba y capaz que ahí vamos a ver si sos tan bueno como te crees. Eso es lo que está diciendo el apóstol a los Gálatas. Entonces, dice, ayúdense, otra vez la misma palabra, unos a otros a llevar sus debilidades. Por eso la fotito del hombre que parece que viene con una tremenda carga y va solo. No, hay que ayudarlos. Ayudarlo, dice, a ver sus debilidades y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Habla de la ley de Cristo, contraponiendo a esto que había pasado, que vimos hace un rato cuando le trajeron a la mujer adúltera, esa ley que parece que le mostraba a las personas que eran pecadoras. Ese era el propósito de la ley, para que se dieran cuenta de que no hay forma de justificarse delante de Dios, tratando de ser buenos, porque no somos buenos. Entonces dice, nosotros tenemos que aplicar la ley de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que es la ley del amor. Entonces nosotros no le ponemos carga a las personas diciéndole, mira, vos ahora tenés que empezar a actuar de esta forma y vas a tener que pasar este tiempo. No le ponemos más carga, sino que los ayudamos y sobrellevamos la carga que ellos ya tienen junto con ellos. Nos ponemos al lado y los ayudamos, están rengos, los ayudamos a caminar, ¿sí? Sobrellevamos las debilidades, los ayudamos y así estamos haciendo lo que Jesús nos estaría mandando o lo que Él haría de hecho. Así como hizo todo el tiempo con todas las personas que se acercaban a Él con un corazón humilde. Está hablando también del cuerpo, de las partes que son menos honrosas el apóstol Pablo, y dice en 1 Corintios 12, Dios lo hizo así para que el cuerpo no esté dividido. Esto es lo que hace, esto es lo que produce cuando nosotros nos olvidamos que es una persona y que tiene valor delante de Dios y que yo soy tan pecador como esa persona y tan débil como esa persona. Empezamos a dividir el cuerpo. Están allá los pecadores y acá los espirituales. Allá los carnales y aquí los superiores, ¿no? Eso es lo que hacemos. Dividimos el cuerpo y dice, Dios hizo así. Dice, los miembros que tienen menos decoro, dice esta palabra, ¿no? Que no son tan lindos, tan agraciados, los cuidamos, les ponemos cosas para que se vean mejor, la otra no le hacen tanta falta. Entonces dice, ¿para qué? Para que el cuerpo no se divida y cada parte se preocupe por cuidar a los demás. Por eso puse una mano vendando, ¿sí?, a otro. Dice que cada parte se preocupe por cuidar de los demás. Yo tengo que cuidar a mis hermanos, no los tengo que alejar, no los tengo que castigar, no los tengo que machacar, no les tengo que pisar la cabeza, los tengo que cuidar. Si una parte sufre, todas sufren. Eso es lo que pasa con un cuerpo, ¿no? Yo me machuco el dedo y viene la otra mano y vienen las piernas y yo me agacho y empiezo a gritar y pido ayuda porque todas las partes están concentradas en este dedo que me machuqué. Entonces todas las partes se ayudan, todas las partes sufren. Y dice, y si una parte recibe honor, todas las partes comparten su alegría. Es decir,
Yo me alegro por el crecimiento de los otros, por el bienestar de los otros. Y hay envidia en las iglesias a veces. Alguien, no, ahora está predicando muy bien, no me gusta. Empiezo ya a tener celos. O está, no sé, lo invitan no sé, a una actividad o a comer o lo que sea, y a mí no, ¿no? Y yo no me alegro de que otra persona esté creciendo, le esté yendo bien, esté aprendiendo, esté tomando mayor responsabilidad en las cosas de Dios. A veces pasa esto y el instinto humano de ese corazón negro que veíamos al principio es, como en la fotito, a ponerle el pie arriba, ¿no? Y dice, las partes que reciben honor, los demás comparten esa alegría. Judas, versículo 22, dice, sean comprensivos con los que dudan. Rescaten, fíjense los términos que usa ahora. Comprensivos, rescaten a otros o salven a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. ¿Sí? Y después dice, incluso a otros muéstrenle compasión. ¿Sí? Personas que están mal, que se han equivocado, dice, muéstrenles compasión. Pero fíjense, dice, háganlo con cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Quiere decir, como dijimos cuando Jesús le dijo a la mujer, no peques más. Nosotros no vamos... Una persona está haciendo algo malo, no nos vamos a sumar, no vamos a apañar eso, no vamos a soportarlo en un sentido, pero sí tratamos de rescatar a la persona. Eso feo que tiene, dice que es como una ropa contaminada, eso no nos sumamos a eso. No quiere decir que porque yo no soy fuerte o determinado con una persona, quiere decir entonces que yo estoy participando en lo que él está haciendo mal. No, eso no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que tener compasión. A veces tenemos el miedo de que si somos demasiado buenos, así no lo corregimos más, no va a cambiar más. Entonces, no vamos a participar de su pecado, pero sí vamos a ser compasivos, comprensivos. Vamos a rescatar a las personas. Entonces, este es el camino. Fíjense, el cambio, ya para ir terminando. Personas que sí tenían su mente este concepto, ¿sí? Esto de no poner el pie arriba de alguien, el de entender que son personas que tienen valor delante de Dios y que Dios puede hacer mucho con ellos si los ayudamos en lugar de minimizarlos. Números 11, dice que había en el campamento 2 varones, Eldad y Medad, sobre los cuales también, dice, reposó el Espíritu de Dios. Estos son los tiempos donde Moisés estaba liderando el pueblo y dice que habían 2 varones. Ellos también, dice, recibieron, sobre ellos reposó el Espíritu de Dios y profetizaron. ¿Sí? Porque el único que recibía, o más o menos el único que recibía alguna profecía, era Moisés. Entonces aparecieron estos varones y dice que ellos también recibieron revelación de Dios, profecía de Dios. Corrió, dice, un joven. ¿Qué hizo este joven, no? Fíjense, a ver si les suena familiar o es más o menos la forma en que las personas nos manejamos. Corrió un joven, otro, ¿no? Un tercero, y dio aviso a Moisés, diciendo, Eldad y Medad profetizan. Salió uno a decir, che, ojo, que allá hay unos que están hablando que Dios les dice cosas a ellos también, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Cuidado, ¿qué hay que hacer? ¿O cuál es la intención? ¿Por qué fue corriendo a decirle a Moisés, allá hay unos varones que están profetizando? Para que haga algo, ¿no? Para que ponga orden. ¿No? Es algo así diríamos. ¿Ah? Que se lo impide. Bueno, ahí está la palabra. Dice, entonces estaba Moisés con Josué, entonces estaba escuchando Josué. ¿Y qué dice? Dice, entonces dijo Josué, Señor mío Moisés, impídelos. No, ¿cómo se van a levantar otros a hacerte sombra, Moisés? Dice, impídelos. Este fue el pedido de este súbdito fiel a Moisés, leal a Moisés, para cuidar la impronta, la figura, la investidura del profeta Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés le respondió, yo no tengo celos y vos los tenés por mí. Eso fue lo que le respondió. Yo no tengo celos y vos los tenés por mí. O sea, a mí no me molestó. ¿Qué más quisiera yo que todo el pueblo de Jehová fuese profeta? Por eso digo, acá hay un cambio. Es personas que entienden cómo tienen que ser las cosas. Dice, ¿qué más quisiera yo que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos?
Por supuesto, o sea, ¿qué sería mejor? ¿Que haya un solo profeta o que todos fueran profetas y recibieran la instrucción de Dios y supieran lo que Dios quiere y no tuviésemos que estar enseñándole a cada uno? Ellos tenían, ¿se acuerdan? Un sistema de un montón de personas para los casos menos complicados y lo más, porque era muy grande el pueblo. Y dice, ¿qué más quisiéramos que todos recibiéramos la palabra de Dios directamente? Entonces, la mentalidad de Josué fue una mentalidad inmadura y para menguar. Y la de Moisés era superadora, era para mejorar y era madura. Él no se sentía intimidado porque hubieran otras personas que pudieran hacer lo mismo que él o que pudieran ocupar su lugar. Al contrario, se ponía contento. Este es el cambio que tiene que haber en nuestra mente. Nos tenemos que alegrar. Un caso muy parecido con los apóstoles dice que Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no está con nosotros. ¿Sí? Entonces viene contento. Él supongo que lo que estaba buscando es que Jesús le dijo, muy bien, has hecho bien. Si no quiere venir con nosotros, entonces no puede echar fuera demonios. ¿Sí? Porque acá lo único que podemos echar fuera demonios somos los que andamos en el grupito de Jesús. Entonces dice, se lo prohibimos porque no está con nosotros. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Dice, ellos andan por otro lado, haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Muy bien, gloria a Dios, que lo hagan. Y no decir, a ver, tráemelos, que tengo unas palabritas que hablar con ellos. ¿Qué andan ustedes echando fuera? ¿O no? Eso es lo que nosotros vemos, o lo que esperaba que sucediera cuando Juan vino con el chimento, y no solo que vino a contarles, sino que ya le habían dicho. Ellos ya habían tomado la posta de decir, nosotros se lo prohibimos. Así que, ¿cuánto daño hace una persona cuando no entiende el corazón de Dios y la mente de Dios y no ha tenido esta revelación de que se trata de personas que Dios puede usar, que pueden ser de bendición? Entonces nunca tenemos que minimizar, menguar, lastimar, atar a personas que están haciendo el bien, que están haciendo la obra de Dios, que están ayudando al reino de Dios, aunque no esté conmigo, aunque tenga otra forma. Entonces tal vez otro lo hace distinto. Pero Jesús dijo, esto es bueno porque no está desparramando, sino que está juntando para el reino de Dios. Y es lo mismo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Nunca sintió que estaba siendo serruchado a su piso. Filipenses 2. No hagan nada, dice el apóstol a los filipenses, por rivalidad ni orgullo, sean humildes. Consideren a los demás como, qué difícil. Consideren que los demás, yo tengo que pensar que vos sos mejor que yo. Y lo sos. Entonces yo tengo que ver que los otros son mejores que yo y que pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, así como ellos van a ver que yo puedo hacer cosas que ellos no pueden hacer, y que todos podamos usar aquello en lo que somos buenos para gloria de Dios, para bendición de la iglesia, para edificación del reino de Cristo. Entonces yo tengo que considerar que cada uno de ustedes son mejores que yo. Y lo son. Tal vez, si no lo pienso, es porque no los conozco lo suficiente, porque todavía no lo he visto o porque yo me creo algo que no soy. Pero ustedes son mejores que yo. Y cada uno de ustedes puede decir exactamente lo mismo de todos los demás. Entonces dice, no haya rivalidad, no haya orgullo, haya humildad y pensemos que los demás son mejores. Y el Señor Jesús dice, traten a los demás. Acá está la palabra, ¿no? Se trata de personas, se trata de cómo tratamos, ¿no? Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Esto se parece a un refrán, que yo supongo que el refrán viene de la deformación de esta idea, porque el refrán que dice, no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a vos. Pero Jesús no dijo eso. No dijo, no le hagas a los otros. Porque yo podría, yo no le hago nada malo, listo. Yo en mi mundo o en el tuyo, yo no molesto a nadie. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está pidiendo una actitud activa, no pasiva, como en el refrán, sino activa. Dice, háganle a los otros, así como les gustaría que les hagan a ustedes. Traten a los otros como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. ¿Cuál es el verdadero significado de la ley, la anterior, y de la enseñanza de los profetas? Tratar, esto era una cosa totalmente loca para los que estaban escuchando ese mensaje. Ellos no entendían la ley de esa forma. Jesús le está diciendo, ¿saben lo que significa
la ley, lo que nos han enseñado los profetas, que tenemos que tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso es de lo que se trata. Se trata de personas. Bendito Dios que estás en los cielos. Queremos darte muchas gracias porque tu palabra siempre nos pone en estrecho, nos muestra, Señor, lo mucho que necesitamos cambiar, mejorar, Señor, y pedimos que nos ayudes a tratar a los demás como superiores a nosotros, con amor, con humildad, con respeto, tratando de hacerlos crecer y no de pisotearlos, de ponderarlos, de fortalecerlos, de equiparlos para ser mejores, para que te sean más útiles, para que haya bendición, para que el cuerpo no esté dividido. Señor, y por favor, líbranos de creer que somos mejores, superiores, de lastimar a otras personas, de ponerlos en disciplina, de ponernos en papel de jueces. No, Señor, quita esto de nuestra mente porque no es tu mente, no es tu corazón, no es la forma en que actuaría Jesús. Que siempre podamos tener este filtro en nuestro pensamiento. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Él a las personas? Gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Lo dejamos todo en tus manos, agradecidos y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.